We online, so we can go ahead with the announcement, right? Okay, so yeah, I'm starting the webinar. Yes, dear colleagues. Vamos a comenzar este webinario. Compañeros, compañeras, espero que todos hayan podido seleccionar el canal de interpretación que necesitan. Hoy tenemos interpretación al francés, al español, al nepalés y al japonés, así que por favor dediquen unos minutos para seleccionar su idioma y luego pues tienen que utilizar el chat en caso de que quieran hacer alguna pregunta. Quisiera dar la bienvenida a todos los participantes que están aquí hoy con nosotros y que participan desde todo el mundo. Este webinario se basa en un estudio, en una investigación que se ha realizado en el ámbito de la política comercial e industrial y las implicaciones para el desarrollo y las normas internacionales del trabajo. Todo esto forma parte de un esfuerzo global para poner en práctica el plan de acción de industrial en el ámbito de política comercial e industrial. Bueno, ya sabemos que la pandemia de la COVID ha golpeado muy duro un mundo que ya tenía una situación complicada. Teníamos, por ejemplo, los problemas de la emergencia del clima, del cambio climático, luego los acuerdos regionales como el TISA, etcétera, luego la cooperación público-privada, etcétera, etcétera. O sea que nos hemos dado cuenta de que el modelo de normas industriales que existía hasta el momento estaba funcionando mal. Por lo tanto, también hemos visto cómo se han paralizado las negociaciones. La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto las limitaciones de este sistema, algo que la sociedad civil global y los sindicatos han estado destacando hace muchos años. Ha habido solicitudes de que seamos más flexibles a la hora de aplicar ciertos acuerdos y lo hemos visto claramente, por ejemplo, a la hora de ofrecer atención sanitaria a los pacientes. La globalización se ha combinado con un aumento de la precarización del trabajo y una reducción de las protecciones laborales y de las normas del trabajo. Esto, pues, realmente ha llevado un impacto muy serio y todos estos cambios nos han llevado a querer estudiar lo que estamos haciendo nosotros y cuál era el impacto de nuestro trabajo, sobre todo en lo relevante a las normas internacionales del trabajo. Por lo tanto, se ha realizado este estudio centrándonos sobre todo en África, en Latinoamérica y en Asia, y también viendo cuáles son las acciones que podemos tomar. Para este webinario contamos con la presencia de panelistas muy distinguidos, especialistas académicos que han participado en la redacción de este informe y también los líderes sindicales que han dado respuesta a los expertos a la hora de realizar este estudio. El profesor Hans-Jörg Herk y Christoph Scherer nos van a ofrecer una visión general y después vamos a ver las perspectivas de las regiones y vamos a escuchar tanto a los expertos académicos como a los líderes sindicales que han dado respuesta a los expertos académicos. Pero antes quisiera cederle la palabra a nuestro compañero Walter para que nos dirija unas palabras de bienvenida. Pues muchísimas gracias, Mani, compañero. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas a este webinario. Lamento que, bueno, los que nos están siguiendo por Facebook solamente nos puedan escuchar en un idioma, solamente podemos retransmitir en un idioma, así que pues el único idioma disponible en este caso es el inglés. Los que nos estén siguiendo a través de Zoom sí que pueden optar por el servicio de interpretación. Vamos a hablar de esta cuestión de la política comercial e industrial. A comienzos del año 2017 vimos un proceso de disrupción del comercio internacional, sobre todo por el gobierno de Trump, que apostó por los obstáculos, las barreras al comercio, por sistemas tributarios que ponían obstáculos al comercio y
En 2017, nuestro comité ejecutivo decidió crear un grupo de trabajo que se encargara de la cuestión de la política comercial e industrial y que, con el apoyo de la FES, trabajó durante un año y medio para finalmente, a finales de 2018, presentar un plan de acción. Después, Mani, en la ventana de chat, va a compartir con ustedes nuestro plan de acción. Lo que aprendimos ahí luego lo llevamos a un diálogo dentro de las reuniones regionales y después en 2019 celebramos dos reuniones regionales, una en junio en Singapur para Asia-Pacífico y después otra reunión en octubre de 2019 para las Américas. Y realmente en esas reuniones regionales tuvimos la oportunidad de desarrollar planes de acción subsidiarios, algo muy importante, ¿no? En el caso de Asia-Pacífico, por ejemplo, desarrollamos un día de acción para tener un impacto en los ministros que estaban participando en los acuerdos comerciales regionales. Y pudimos tener un impacto en países como Malasia, por ejemplo, obteniendo también respuestas de otros países como Australia y Japón. Por lo tanto, fue un proceso realmente muy relevante que nos permitió crear alianzas, sobre todo con otros sindicatos globales o con estructuras regionales de sindicatos globales en Asia-Pacífico. En 2020 teníamos previstos dos reuniones regionales más, entre ellos en África, pero desafortunadamente con motivo de la pandemia no pudimos celebrar esas reuniones. Así que lo hablamos con la FES y una vez más quisiera expresar mi agradecimiento por la colaboración que hemos mantenido a lo largo ya de mucho tiempo. Hemos podido colaborar estratégicamente con ellos y esto nos ha permitido redactar, por ejemplo, este informe que no solamente pues, ha sido posible en el ámbito de la política comercial e industrial, sino también, por ejemplo, en el ámbito de la transición energética justa. Muchísimos países pasaron por un proceso de industrialización basado en opiniones expertas. En Asia, por ejemplo, la mayoría de del proceso, perdón, de industrialización de Asia, el motor fueron los expertos. Y esto, obviamente, tiene un impacto de la posición de cada uno de estos países en la cadena de valor, a la hora también de proveer servicios y bienes. Y esto es fundamental para nuestros afiliados. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de sus economías dependen de la exportación. Luego tenemos los acuerdos de libre comercio que históricamente limitaban el espacio, sobre todo de los países en desarrollo, para tener políticas industriales soberanas. O sea que los países ya industrializados establecieron límites para los países en desarrollo a la hora de generar sus propias políticas industriales. Pero al mismo tiempo, sabemos que incluso estos acuerdos de libre comercio que estaba dominada sobre todo por las grandes multinacionales, por las organizaciones financieras, pues no estaba funcionando, ¿no? Y lo hemos visto claramente con esta pandemia. El año pasado el comercio cayó enormemente, también las inversiones directas extranjeras bajaron enormemente, el PIB global ha bajado. Pero lo que sí ha aumentado ha sido la desigualdad, esta brecha de desigualdad que existe. A principios de esta semana, Oxfam ha publicado un estudio que demuestra que 2.700.000 personas en el mundo no tienen ningún tipo de protección. Vemos al mismo tiempo que los billonarios cada vez se benefician más de la pandemia. Y más de 2.700 millones de personas, perdón, no tienen ningún tipo de protección social. Hemos realizado estudios en países en Latinoamérica, en Argentina, en Bolivia, etcétera. Estamos insistiendo mucho, claro, en la industria sanitaria, en la infraestructura, etcétera, y todo lo que está relacionado con este ámbito. Con el apoyo de la FES,
hemos podido desarrollar este estudio que nos da detalles sobre estas regiones en todos estos ámbitos. Y me parece que es especialmente importante porque nos centramos sobre todo en África, en Latinoamérica, en Asia y en la región de Oriente Medio, y no tanto en Europa y en Estados Unidos, que son regiones importantes, claro que sí, pero son menos relevantes para nuestras afiliadas en el sur. Espero que las aportaciones de los investigadores y las aportaciones de nuestros compañeros sindicalistas sean útiles y nos ayuden a todos. Espero que disfruten de este seminario. Les invitamos a leer este estudio que ya está publicado y esperamos que les sirva para formular sus políticas y sus acciones. Muchísimas gracias y que disfruten del webinario. Muchísimas gracias, compañero Walter. Comenzamos ahora con Mirko Herbert de la Friedrich Ebert Stiftung, de la FES, que nos va a dirigir también unas Yes, palabras hello, de brothers and bienvenida. sisters, and greetings Sí, to hola a all of todos, you in compañeros, this compañeras. audience. I'm very pleased Saludos desde Berlín, desde la sede del FES. effort to not only understand but to influence La verdad es que me complace enormemente el esfuerzo que está realizando Industriol, no solamente para tener un impacto, sino también para entender lo que es la política comercial e industrial. Pensamos que este tipo de estudios es fundamental para entender la política comercial e industrial, que es un ámbito fundamental a la hora de determinar las reglas del juego a nivel comercial. A lo largo de los últimos meses hemos profundizado la colaboración entre sindicatos, el mundo académico, los políticos más progresivos y la sociedad civil. Pensamos que esto es muy positivo y, de hecho, ya hemos empezado a ver un impacto de todo ello. El trabajo que realizan los sindicatos, por lo tanto, sí que pueden marcar la diferencia. En Asia, por ejemplo, el esfuerzo que han realizado para garantizar un sistema más justo, pues está arrojando resultados, ¿no? A lo mejor no hemos conseguido alcanzar todos nuestros objetivos, hemos visto cómo pues, los inversores están presionando también muchísimo. Nosotros, sin embargo, hemos conseguido poner coto al TISA, al TTIP, pero en otros ámbitos pues no hemos avanzado tan rápido como hubiéramos querido. Pero aún así, hemos creado una base que nos puede servir de cara al futuro y el papel que desempeñáis vosotros en este sentido es fundamental. Me complace enormemente contar con la Global Labor University. Es un esfuerzo que se está realizando desde hace muchos años. Están ofreciendo cursos, por ejemplo, en línea, y es muy útil porque esta universidad sindical, digamos, está sirviendo para coordinar, para educar y para mejorar nuestro impacto en las políticas. Pensamos que un enfoque multilateral es fundamental y debería ser pues, más predominante que las soluciones bilaterales o regionales. Por otro lado, la experiencia nos demuestra que esto no siempre funciona, ¿no? En cualquier caso, independientemente del nivel al que se ofrezca un acuerdo, es fundamental que el movimiento sindical estudie bien esos acuerdos comerciales y que no se limite solamente a los derechos laborales y las cláusulas sociales, sino que evalúe en profundidad qué significa esos acuerdos a nivel de políticas. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos y qué capacidades tienen a la hora de aplicar políticas comerciales? Hay que ver si esto apuesta por acuerdos justos donde haya una competitividad real. En este sentido, después podremos desarrollar soluciones y propuestas conjuntas y podremos lanzar campañas y realizar un proceso de cabildeo que nos permita alcanzar los objetivos propuestos. Yo creo que debemos rechazar, no debemos, perdón, rechazar o no debemos oponernos directamente a estos acuerdos, porque de esta manera nos quedamos fuera del proceso. Yo creo que tenemos que tener una estrategia también que nos permita participar, si bien también tiene que haber una estrategia de oposición. Yo creo que el estudio que vamos a ver hoy aquí es muy útil porque nos informa de lo que sucede
a nivel de política comercial e industrial, el impacto que esto tiene en los trabajadores y permite que los sindicatos realmente participen de manera consciente en esta política comercial e industrial y también sirve para entender cómo la política comercial e industrial puede servir como motor de una estrategia industrial y comercial que no se centre en el carbono y las emisiones de carbono. Pensamos que es muy útil, pensamos que va a mejorar los derechos laborales y pensamos que es una buena base para que su sindicato pueda participar activamente en las políticas comerciales e industriales que dan forma a la vida de los trabajadores y de los ciudadanos en general. Muchísimas gracias, compañero Mirko, por estos comentarios tan importantes. Ahora quisiera cederle la palabra al profesor Christoph Scherer y al profesor Hans-Jörg Herr, que han desarrollado este estudio en cooperación con investigadores regionales. Vamos a comenzar con una visión general de este informe sobre política comercial e industrial. Tienen ustedes la palabra. Pues muchísimas gracias. Es un verdadero placer poder participar y poder haber participado en este estudio, en esta investigación. Yo voy a presentar una breve introducción. He preparado una presentación de PowerPoint y luego mi compañero Christoph Scherer va a continuar con el resto de la presentación. So, now how can I move? So let me first start with the point, why do we need industrial policy? Quisiera comenzar hablando de por qué necesitamos una política industrial. Hay argumentos muy claros que están a favor de tener una política industrial en todos los países. Está relacionado, por ejemplo, con la transformación de los mercados, el hecho de que el mercado pues, muchas veces no puede proteger el entorno ambiental. En muchos casos, cuando se producen grandes cambios, necesitamos un paquete de políticas y las empresas privadas no pueden generar todo esto, sino que tiene que venir de una política regional o nacional. En algunos casos, las empresas asumen muchos riesgos a la hora de desarrollar ciertas ideas y proyectos y necesitan el apoyo del gobierno y además en ciertos sectores para desarrollarse necesitan que se estimule la demanda y a menudo las empresas privadas pues no son capaces de hacerlo sin el apoyo de los gobiernos. No sé si todo el mundo lo sabe, pero los países desarrollados aplican políticas industriales muy contundentes. Alemania es un excelente ejemplo de ello. Y los países en desarrollo también necesitan estas políticas, las necesitan incluso más. ¿Por qué? Pues porque el comercio libre, el comercio no regulado, lleva a los países en desarrollo a utilizar producciones con baja aportación tecnológica y muy intensivo desde el punto de vista del trabajo. Vemos que este tipo de producciones se concentran sobre todo en los países en desarrollo. Esta es una historia muy antigua ya y está claro que esto pues, supone una gran desventaja para esos países. Claro que el comercio internacional es importante, claro que mejora el bienestar, claro que es un impulso al desarrollo, pero el libre comercio también puede ser muy dañino para los países en desarrollo y por ello necesitan una política industrial especialmente fuerte. Muchos esperan que las inversiones directas extranjeras pues, sean suficientes, pero tenemos que ser muy cautelosos. Es cierto que estas inversiones directas pueden tener un impacto positivo, pero y que puede llevar también a una mejora de los productos y de los procesos, pero no se desarrollan competencias a la hora de innovar o a la hora de mejorar.
los procesos que existen. Realmente, los países desarrollados no quieren transferir sus competencias a los países en desarrollo. Por lo tanto, las inversiones directas extranjeras se pueden utilizar dentro de un marco siempre y cuando exista una estrategia de política industrial adecuada. Una cuestión que muchas veces también queda olvidada es que la política industrial debe estar vinculada a una mejora social. No se trata solo de crear más justicia y una sociedad más igualitaria. Hay muchos estudios también del Fondo Monetario Internacional que han demostrado que si la inigualdad, la desigualdad es demasiado elevada, no es posible el desarrollo. Por lo tanto, tiene que haber una política, un enlace, un vínculo entre la política industrial y la mejora social. Hay varios argumentos en este sentido. La mejora social mejora la productividad, también hemos visto que una sociedad más equitativa aumenta el consumo interno, por ejemplo. O sea que ese vínculo entre ambos es fundamental. Aquí viene algo que para nosotros es la clave de la política industrial. ¿Cuál es la clave de la política industrial? Pues crear grupos de innovación, crear vínculos, enlaces, porque de esta manera se generan sinergias, se desarrollan competencias, etcétera, etcétera. Y para ello necesitamos un gobierno, necesitamos una política industrial que sea capaz de crear esos vínculos, de crear esos grupos. Necesitamos un apoyo centrado del gobierno en la investigación y el desarrollo, que aportar subsidios bien centrados, como también se necesita una infraestructura, se necesita formación y educación, y también hay que ver cómo se puede integrar las inversiones extranjeras directas en una estrategia de política industrial nacional. Además, una política industrial tiene que crear una demanda suficiente para aprovechar las economías de escala. A la hora de formular una política industrial, tiene que haber una participación de todos los estamentos, de todas las partes interesadas. Y en este sentido, yo creo que los sindicatos deben desempeñar un papel muy importante, pero para ello tienen que tener ya una idea de cómo debe ser la política industrial y luego deben participar en este proceso a la hora de seleccionar empresas, estrategias, sectores, etcétera. Ahora quisiera hablar de los acuerdos comerciales y de inversión. En la última década hubo una explosión, un aumento enorme de acuerdos regionales y de acuerdos regionales de comercio e inversión. La OMC establece ciertas restricciones, pero estos acuerdos son más estrictos aún. Aún así, queda suficiente margen como para desarrollar políticas industriales. Quisiera ahora mencionar algunas políticas industriales que siguen siendo posibles aunque existan estos acuerdos comerciales y de inversión. Los gobiernos pueden organizar la cooperación, pueden incluir a todos los estamentos, a todas las partes interesadas, incluyendo, por supuesto, los sindicatos. Los gobiernos pueden centrarse en la formación y la educación, pueden ofrecer subsidios en el ámbito de la transformación ecológica y la investigación de la política regional. Los gobiernos pueden fomentar la mejora social, como por ejemplo las negociaciones colectivas de los salarios, una política de salarios mínimos. Los bancos de desarrollo también pueden desempeñar un papel muy importante. Las empresas estatales también pueden desempeñar un papel importante en el proceso de desarrollo. Y para terminar, pero también muy importante, pueden crear una política de las tasas de cambio que tienen un impacto fundamental en las políticas.
Ya casi llego al final. Si analizamos estos acuerdos comerciales y el libre comercio, vemos que hay muchas restricciones. Ahora quisiera presentar una lista de restricciones diciendo que los países deben ser muy cautelosos a la hora de sumarse a acuerdos que aplican este tipo de restricciones. Los gobiernos tienen que mantener su libertad total a la hora de determinar las compras públicas. Esto es fundamental. Es fundamental porque esto pues, es un área de estímulo muy importante de la economía nacional. Incluso dentro de la OMC existe la posibilidad de aplicar ciertas tarifas de aduanas y si bien esto es muy restrictivo, los países tienen que ser cautelosos y no dejar que este instrumento se les escape de las manos. Luego, los gobiernos también tienen que ser muy cautelosos a la hora de abrir el sector servicios. De acuerdo con la OMC, este sector puede mantenerse cerrado y solamente si los países están de acuerdo, pues pueden abrir este sector en los acuerdos comerciales. En algunos casos, el sector se abre completamente y esto no es bueno para la política industrial nacional de cada país. Luego, también es importante que se mantengan las salvaguardias necesarias para que los países tengan la posibilidad de reaccionar en caso de que haya crisis, pues por ejemplo, en la importación, balanza de pago, etcétera. Además, tienen que poder aplicar medidas que luchen contra el dumping y tienen que tener políticas que les permita regular también la inversión directa extranjera, que no pueda realizarse inversiones que sean negativas para la política industrial del país. Y con esto voy acabando porque no me queda mucho tiempo, pero no quisiera despedirme sin decir que los países deben ser muy cautelosos, deben tener suficiente margen de maniobra para aplicar políticas industriales y también para dejar los acuerdos bilaterales comerciales. Esto es viable y tampoco es tan dañino como algunos imaginan. Yo espero que todos estos temas se estudien, que se traten y que el movimiento sindical global le dé la importancia que le corresponde. Muchas gracias por permitirnos hacer la presentación de este estudio y yo voy ahora a esperar a que mi colega cierre su pantalla para yo poder abrir la mía. Y aquí la tienen. De manera muy breve, voy a presentar unos argumentos económicos en favor de los derechos laborales. Desde el principio de que un mejor salario lleva a una mejor salud y mejor motivación, pero muchas veces se olvida es que hay que entender cómo se utiliza la fuerza laboral para tener un resultado más eficiente. El problema es que las mejores condiciones de gestión y de salario también resultan útiles para la economía. Y muchas compañías trabajan en una situación en la cual se encuentran en una posición muy débil en la cadena de valor. Están frente a compañías muy fuertes que están a cargo de la cadena de valor. Y con frecuencia se encuentran en una situación en la cual utilizan una mano de obra poco capacitada y un alto nivel de reemplazo. Y también enfrentan, tienen
obstáculos de entrada muy bajos con una gran competencia, lo que hace muy difícil el implementar u obtener mejores condiciones. Ante esta situación necesitamos una acción colectiva para enfrentar este tipo de problemas. A largo plazo, unas mejores condiciones y salarios más altos respaldan el crecimiento económico. A largo plazo. A corto plazo lleva a salarios más altos que pueden ser afectados por la competencia. El principal punto, y la competencia es más fuerte entre aquellos que están trabajando en el mismo mercado y que están utilizando el mismo sector. Y es por eso que es sumamente importante que elevemos juntos las normas sociales, y eso requiere de la acción colectiva a todo nivel. Y necesitamos un acuerdo multilateral en esta materia. Una manera de proceder en este caso, de incluir cláusulas de derechos laborales en el marco de los convenios de la OIT, incorporarse a los acuerdos comerciales. Y hemos visto que normalmente no son cláusulas muy valiosas porque realmente no forman parte de los tratados comerciales normales. Se lo hacen referencia a los convenios de la OIT, pero lo más importante es que hay que ver si hay una manera de que la sociedad civil presente su voz y haga los reclamos pertinentes, y debe contarse con unos mecanismos de sanción y monitoreo independiente que no existen. Estos son puntos muy importantes para poder incorporar en los textos algún tipo de cláusula sobre derechos laborales. Pero como ya señaló Hans-Jörg, y creo que también Mikko lo mencionó en sus intervenciones, no deberíamos concentrarnos solamente en las cláusulas de derechos laborales, porque se corre el riesgo de dar legitimidad a otros elementos dañinos de los acuerdos comerciales cuando vemos el paquete completo de sus cláusulas. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos entonces con este reto que presentan estos acuerdos comerciales regionales, que son sumamente prevalentes, así como los acuerdos internacionales de inversión? Deberíamos decir entonces que debemos rechazar los nuevos acuerdos y presionar a favor de los acuerdos multilaterales en el marco de la OMC, donde el sur global tiene una mayor voz, más que en los acuerdos regionales donde las naciones poderosas tienen mayor espacio de maniobra. Los acuerdos internacionales de inversión son sumamente restrictivos, y nosotros aquí hacemos un llamado para que se terminen los más restrictivos. También debe lucharse en contra de la apertura de los servicios públicos. Normalmente este tipo de acuerdos tratan de poner fin a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Si no podemos detener el acuerdo completo, debemos concentrarnos en este tipo de temas para tratar de defender el status quo, o si ya están incorporados, debemos tratar de deshacernos de este tipo de medidas. Deben hacerse campañas en contra de estos acuerdos y de comercio e inversiones, y debemos trabajar con la sociedad civil y otras organizaciones, y también debemos tener mejores servicios que aquellos ofrecidos por los actores del sector privado en muchas ocasiones. Y también tenemos la cuestión de la soberanía económica del país. Y aquí vamos a tener una serie de aliados. Y por supuesto, los sindicatos deben también basarse en los trabajadores, porque los acuerdos internacionales de esta naturaleza se alejan en ese sentido. Hay que ver qué es lo que significa todo esto en el lugar de trabajo para la vida diaria de los miembros de los sindicatos. Y para esto es necesario realizar campañas, y la campaña debe comenzar con la identificación de las oportunidades políticas, que siempre cambia de país a país,
y no se puede tener una recomendación talla única. Debemos evaluar cuáles son los recursos que se tienen y que podamos movilizar para poder enfrentar la agenda neoliberal que está representada en la mayoría de los acuerdos de comercio regional. Con eso concluyo y ahí tratamos de respetar un poco el tiempo que tenemos disponible. Muchas gracias al profesor Christophe y al profesor Herr por sus comentarios. Ahora quisiera ceder la palabra a William Ba de la Universidad de Ghana y para responder a su presentación como comentarista sobre la región de África. Va a ser una presentación sobre la situación de la industria de la política comercial industrial en África. Verán que buena parte del informe se basa en la experiencia que se ha vivido en estas regiones, sobre la cual de este aspecto es donde debe realizarse la campaña, concentrándose en los aspectos regionales específicos. Entonces, vamos a escuchar a William para que por favor haga la presentación en el caso de África. Muchas gracias. Yo quería decir, para comenzar, que vamos a ser los presentadores, William y Cogna, quien está acá con nosotros. Entonces, yo solamente quería aclarar ese punto. Cristo ya ha presentado y explicado buena parte de los aspectos que tienen que ver con los acuerdos de inversión y de comercio. Entonces, mi presentación voy a tratar de reducirla para eso. Para hacer una presentación general a manera de introducción, África está compuesta por 54 países. Muchas personas pueden pensar que África es solo un continente, pero en realidad tenemos distintos países, distintos gobiernos y tenemos distintos bloques regionales. Pero un poco para lo que reconoce sobre todo en África, por el caso, por ejemplo, de Etiopía, muchos países, los países cuando comenzaron a luchar su independencia, se empezó a trabajar mucho en una estrategia de sustitución de importaciones con todo el proceso de independencia y eso fue acompañado también en todo lo que era la maquinaria del Estado para garantizar la transformación de las economías. No obstante todo lo que se realizó, quedaba claro que estas políticas no iban a arrojar los resultados que se esperaban. Así que para el inicio de los años 80, los países de África, sobre todo los del África subsahariana, se encontraron con dificultades económicas muy grandes que se podrían describir como economías colapsadas. Y esto generó una situación económica sumamente difícil que obligó a los países africanos a adoptar programas de ajuste estructural, los cuales han tenido sus propias consecuencias. Y aquí tenemos que abrir las economías, nuestras fronteras comerciales para el flujo de todo tipo de bienes importados y eso puso fin a buena parte de nuestra base industrial. Entonces quería hablar un poco sobre lo que son los acuerdos regionales de comercio e inversión, pero antes de ello yo quisiera hacer una analogía. Yo formé parte de la plataforma Tiglets que está tratando de proceder con la transformación de África y en una de nuestras reuniones se presentó el argumento de que África no debería preocuparse con la industrialización, sino debería continuar produciendo bienes o productos básicos, materia prima, para continuar con ese desarrollo. Yo recuerdo que mi respuesta en ese momento es que la política industrial de África y en la cuestión de la industrialización, la tarea no es fabricar aviones o grandes autos. La plataforma se debió basar en otro tipo de manufactura. Entonces pueden ver el tipo de argumento que se presentaba. Unos decían que África tenía que continuar donde estaba, pero muchos otros también pensamos que el continente puede transformarse como el sudeste asiático para pasar hacia la industrialización. Así que África ha pasado por muchos acuerdos de comercio e inversión y aquí tenemos una pequeña presentación sobre los mismos. Y estos acuerdos en su gran mayoría son subregionales
Y lo que eso hace es que promueve el comercio en subregiones específicas del continente. Entonces, las comunidades económicas regionales tradicionalmente han establecido barreras tradicionales. Si se habla de ECOWAS u otras, han tratado de eliminar las barreras al comercio entre los países. Ghana puede exportar a Nigeria, Nigeria puede exportar libremente a Côte d'Ivoire, pero también hay otros acuerdos bilaterales con barreras entre regiones y allí son otro tipo de socios. Y aquí tenemos, por ejemplo, el acuerdo continental de libre comercio de África. Eso también tendría que analizarse. Ahora, África y la Unión Europea actualmente tenemos un acceso 100% al mercado europeo, libre de contingente de cuota y libre de derechos. Y el compromiso es eliminar los derechos aduaneros entre 70 y 80% de las líneas arancelarias en un periodo de 25 años. Y aquí es donde tenemos estos EPA que también incorporan otros protocolos relacionados con comercio que tienen implicaciones adversas importantes para el desarrollo de los socios africanos. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, que se llama la cláusula de nación más favorecida, la cláusula de status quo y otras medidas que se están aplicando. El área de libre comercio del continente africano lo que busca es crear un mercado único africano para bienes y servicios y también busca facilitar el libre movimiento de personas y movilizar las inversiones regionales. Y sobre todo establecer una unión aduanera continental. Esos son los puntos principales de este acuerdo. Pero el desempeño del continente al participar en estos acuerdos de inversión y comercio muestra que todavía estamos muy detrás de otras regiones del mundo. Por ejemplo, el continente africano solamente representa el 2% del comercio mundial en el 2016. En los 80 llegaba al 6% y el comercio interafricano permanece en 15% en comparación con el 68% de Europa, 37% en América del Norte y 20% en América Latina. Pueden ver entonces, en esta discusión vamos a ver por qué es así, porque vemos que Ghana mantiene un mayor comercio con Gran Bretaña que con Nigeria y tiene eso sus propios arreglos allí. Ahora, ¿cuáles son las restricciones de la industria política? Por las restricciones que se presentan en la política industrial por el libre comercio y los acuerdos de inversión bilateral. Tenemos estos acuerdos que contienen una serie de cláusulas en las cuales se habla del apoyo hasta cierto punto para el desarrollo industrial de África. Y aquí podría dar un par de ejemplos al respecto. Por ejemplo, tenemos el artículo 265 del Tratado de ECOWAS. Tenemos también el artículo 79 del Tratado de la Comunidad de África del Este. Algunos de estos acuerdos buscan o tienden a afectar nuestros esfuerzos. Por ejemplo, lo que yo había mencionado, ese trato nacional y la cláusula de nación más favorecida. Ahora vemos que estos acuerdos bilaterales de inversión tienen disposiciones para la resolución de controversias y podemos ver allí disposiciones que estipulan que deberían poder hacerlo, pero todo se reduce al acuerdo cuando se está estableciendo. Y aquí podemos hablar de todo lo que es el proceso para crear estos acuerdos y cómo ponemos en práctica estos derechos laborales. Y esa forma parte importante de mi presentación. Normalmente, las negociaciones comerciales entre África, ya sea en sus bloques regionales o con los países, con Europa o los grandes poderes comerciales, se caracteriza por
un juego de poder. Si no se tiene dinero, no se tiene poder. Por ejemplo, nosotros tenemos tendencias antidemocráticas en las negociaciones comerciales y estas se ven con mayor claridad en los acuerdos bilaterales de comercio, donde los órganos regionales poderosos como la Unión Europea negocian con agrupaciones de países pobres como las organizaciones ECOWAS. Recuerde, cuando estamos hablando de estos acuerdos de alianzas comerciales, ellos tratan de romper, de acabar con la fuerza de ECOWAS y trataban de lograr que los países individuales firmasen el acuerdo. Y se hace muy difícil para nosotros decir, bueno, perdón, sí, por favor puede cerrar la presentación. Nuestra posición se hace tan débil por el hecho de que la Comisión Europea financia el proceso de esta negociación y los participantes a veces les dan perdían a los negociadores y la gran cantidad de asistencia, de ayuda que fluye de allí también se controla. Entonces uno está esperando tener cierto apoyo de ellos y por eso, debido a estas tácticas antidemocráticas, África siempre está en la posición más débil cuando va a negociar. Entonces, cuando llegamos allí, ya es muy difícil poder hacer la industrialización, pero el papel de los sindicatos, y allí concluyo yo mi presentación con este comentario. ¿Cuál es el papel de los sindicatos y las recomendaciones que, en nuestra opinión, pueden valer para tratar de lograr la industrialización? Los sindicatos africanos de manera sistemática se han opuesto a las políticas de libre comercio. Por ejemplo, COSATU insistió en el derecho de Sudáfrica a mantener lo que eran los contingentes y los aranceles externos y otros instrumentos comerciales que son necesarios para los empleos, el desarrollo industrial y diversificación. También los sindicatos han instado a los gobiernos a adoptar políticas que industrialicen el continente como prioridad. Y la mayoría de los sindicatos apoyan estos acuerdos con disposiciones similares. Entonces, la última imagen que tengo aquí es que, en general, los sindicatos no se oponen a la inclusión de normas laborales en los acuerdos comerciales, pero hay dos inquietudes que deben plantearse. Primero, es que a menudo se da la impresión de que inserciones de clases laborales no son suficientes para abordar las fallas fundamentales que se han convertido la marca de los acuerdos comerciales. Y en segundo lugar, dada la baja capacidad para poner en práctica las normas laborales, los sindicatos están preocupados por el hecho de que en los acuerdos comerciales las normas laborales podrían convertirse en otro instrumento proteccionista para que los países desarrollados denieguen el acceso al mercado africano. El papel de los sindicatos en esta lucha se debilita ante el hecho de que el mercado laboral de África es sobre todo informal y la capacidad de los sindicatos siempre está enfocada en la parte formal y eso tiende a debilitar nuestra posición para poder hacer frente a estas situaciones cuando se presentan. Entonces, si vamos a firmar acuerdos de libre comercio, hay ciertas restricciones que nosotros debemos examinar que ayudan a África a poder iniciar el proceso de transformación del continente. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero William por resaltar todos estos problemas de su región. Y ahora voy a dar la palabra a la Melanie Roy de NUMSA para que comente y comparta las perspectivas sindicales de su región. Melanie Roy. Muchas gracias a todos. Yo quería agradecer a todos por los comentarios y a todos aquellos que contribuyeron con el desarrollo de los distintos capítulos que conforman este documento. Y quería hablar de que el propósito del informe es la transformación. Y cuando hablamos de transformación, Welter también reiteró que se trata de transformar las políticas para poder ayudarnos y asistirnos a largo plazo. Si yo pudiera entonces hacer un comentario sobre este punto, porque ojalá tuviéramos un poco más de tiempo para hablar al respecto, pero hay tanto que tratar sobre este punto. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa es el juego práctico, la interrelación práctica que se ven en los acuerdos. Si vemos los acuerdos, lo primero que resalta, por ejemplo, como
acaba de mencionarse en el informe son las discrepancias, y se ve en el informe la erosión de las normas laborales en los acuerdos comerciales. Y se puede ver en estos tratados de libre comercio no son tan exitosos como se quiere presentar porque no existe la posibilidad de aplicar estas normas y no hay mayores objetivos económicos. Siempre vemos estos acuerdos y decimos estos acuerdos se concentran más en el libre movimiento, en el comercio, pero no hay mayor énfasis en el resultado económico de estos tratados. Como pueden ver, ya se mencionó en las estadísticas comerciales, cómo África luce en todos estos números. Ponemos el 15% de los datos de comercio intraafricano. Entonces, lo que estamos diciendo es que necesitamos tener un impacto económico mayor en estos acuerdos. Y puedo ver que el clima de comercio en general es mejor conseguir manera de salirnos de estos acuerdos si es acaso posible. Entonces, hemos visto comentarios sobre los objetivos no económicos que figuran en estos acuerdos y podemos ver que estos acuerdos se enfocan en historia geográfica en lugar de los niveles de ingreso y podemos ver las normas de desequilibrio de la Organización Mundial de Comercio y estos acuerdos sobre nación más favorecida son estos acuerdos que se imponen a los países africanos, los cuales no tienen mayor cosa que decir sobre estos acuerdos. Si ven ustedes y leen los acuerdos, siempre ellos ingresan al acuerdo y luego se negocia el acuerdo después y no debería ser de esa manera. Entonces también observamos en estos acuerdos es que debido a estos objetivos no económicos se hace mayor hincapié en otros aspectos. Si observamos cómo han evolucionado a medida que el mundo pasa de bienes, no hay énfasis en los servicios en estos acuerdos. Entonces, si tenemos que considerar los acuerdos con ese énfasis constante en los bienes, puede verse que los países europeos siempre resaltan la importancia de los derechos de propiedad intelectual, pero en los países africanos no logramos entender cuán importante son los derechos de propiedad intelectual en esos acuerdos, porque si nosotros vemos los bienes y servicios, los servicios ahora se están convirtiendo en la economía, convirtiendo en la economía del bolo y los bienes se están haciendo cada vez más intangibles. Entonces, si nos colocamos instrumentos como los derechos de propiedad intelectual, si no los incluimos, entonces, ¿cómo podemos obtener valor económico de este comercio? Porque recuerde que el comercio son acuerdos de dos vías y deberíamos poder, como África, poder incorporar nuestras demandas y nuestras recomendaciones en estos acuerdos o no firmarlos. Otro comentario que quería hacer es que los acuerdos de libre comercio de África que se cubrieron en la primera fase se han concentrado en el libre movimiento de bienes en personas de inversión, pero solamente se ve en la segunda fase que se va a concluir en enero, que estamos viendo ahora los aspectos más económicos de los tratados de libre comercio. Y si vemos los datos de la OMC, África no está teniendo buenos resultados. Europa siempre está al frente y normalmente Europa es quien decide cómo se manejan los tratados, porque ellos son los que están financiando los acuerdos. Normalmente África se ve presionada a entrar a estos acuerdos porque son negociaciones que están sometidas a normas y reglamentos en estos comités. Y allí podemos ver cómo estas políticas industriales están siendo socavadas por este tipo de conducta que estamos observando. Y estos acuerdos no contribuyen al desarrollo de una política industrial. Una de las carencias de estas políticas, y ahora a la luz de lo que está ocurriendo con COVID, hay ciertas cláusulas en las políticas donde se habla de protección. Por ejemplo, los países africanos, de hecho, pueden ser demandados por no satisfacer las necesidades de los países europeos en materia de inversión. Por ejemplo, pueden
exigir grandes cantidades de vacunas. Si estas medidas proteccionistas no existen, África de hecho puede ser demandada. Y por eso es que África no busca obtener esos remedios, si los puedo llamar así, porque son muy difíciles de implementar. Voy a terminar con este último comentario, compañeros, si es que la respuesta sindical, siempre hemos hablado de la democratización y localización que hemos estado llevando adelante para esta agenda de política industrial. Y siempre hemos observado que tenemos una imagen más completa. No podemos ser reactivos, debemos ser proactivos como sindicatos en la formulación de estas políticas antes de que se ejecuten, porque es muy difícil devolvernos y solucionar algo una vez que ha sido implantado. Entonces, el desarrollo, el comercio y la inversión son importantes, pero los sindicatos no deberían concentrarse solamente en las políticas laborales como remedio y solución. Deberemos ser actores protagónicos, interesados directos para modificar estas agendas. Por ejemplo, la situación de África. Por ejemplo, África es un país, África es un continente muy rico en minerales. Debemos estar llevando adelante la agenda de política industrial a nivel de los gobiernos, pero cuando estamos atrapados en estos acuerdos, eso impide el progreso. Debemos considerar, ver cómo podemos transformar nuestro espacio existente, porque estos acuerdos tienden a ser a muy largo plazo. Como sindicatos debemos poder trabajar y incorporar a todos los sindicatos y todos los interesados directos para que participen en todo lo que es el desarrollo de la política industrial. Tratar de ser lo más breve posible para poder decir todo lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por presentar todos estos desafíos tan importantes desde la perspectiva sindical en la región. Ahora voy a pasar a la región de América Latina para pedir a Bruno De Conti y Arthur Vélez para que hagan sus contribuciones, hagan su presentación, porque son los que hicieron el aporte de ese capítulo a su región. Gracias. Muchísimas gracias por habernos invitado. La región de Latinoamérica y el Caribe es una región muy diversa. International and national affairs in the region's countries. In the late 90s, this proposed a free trade area for the entire Americas, except for Cuba. Desafortunadamente no se escucha al caballero, no le podemos oír bien. Such agreements on their economies. This proposal was rejected by a mass mobilization of the labor movement groups. After that, for the purpose of this talk, we can divide the region in two groups. La región se podría dividir en dos grupos. And the U.S. responded in favor of this proposed agreement with agreements with Chile, Colombia, Panama, Peru, and the Caribbean Brother countries. Arthur, and we couldn't And hear you, and there seems to be a Arthur, desafortunadamente parece que hay un problema con el sonido y no le oímos, no le oímos bien. No sé si puede reconectarse. Yeah, it's slightly better. ¿Me oyen ahora un poco mejor? And now, hello? Yeah, please go ahead. Yeah, Sí, adelante, por favor. yeah, please go ahead. Yeah. Adelante. Well, as I said, the first group. Como decía, hay un primer grupo donde están los países que llegan a acuerdos con países desarrollados. Y hay un segundo grupo que sobre todo pues lo que hace es establecer relaciones sur-sur. Developing countries transform the industrial sector of Latin America. And those transformations are Desafortunadamente no podemos oír al caballero.
the increase of the share of informal workers, like in Colombia, and the average low wages kept despite increases in productivity, like in Mexico. Arthur, I'm sorry to cut you, but could you maybe try and get Perdón, the mic? Arthur. Because we cannot hear you. Puede intentar utilizar un micrófono porque desafortunadamente los intérpretes no le oyen bien. Do you have a microphone, maybe? Tiene un micrófono, a lo mejor, Can work something? y de lo contrario, pues a lo mejor podríamos pasar a otro compañero. Estoy intentando un micrófono mejor. ¿Me oyen mejor? Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno. ¿No han oído nada? ¿Qué hago? ¿Vuelvo a empezar desde el principio? Sí, no habíamos oído nada, así que si pudiera volver a empezar, por favor. Bueno, empiezo otra vez, ¿no? Sí, por favor. Bueno, pues pido disculpas por esto. Estaba intentando decir que Latinoamérica y el Caribe es una región muy diversa. Si bien lo hemos intentado analizar en grupo, hemos tenido que tener en cuenta la presencia tan importante que tiene Estados Unidos en esta región. A principios de los años 2000, finales de los 90, Estados Unidos propuso un acuerdo con toda Latinoamérica, con excepción de Cuba, pero esto se rechazó gracias también a la movilización masiva de grupos sociales y el movimiento sindical. Hemos dividido la región en dos grupos, aquellos que llegan a acuerdos con otros países en desarrollo y los que no. Estados Unidos firmó muchos acuerdos regionales con Chile, Colombia, Perú, Panamá. Y más recientemente tenemos el acuerdo entre Canadá, México y Estados Unidos y también tenemos el TPP. El segundo país o el segundo grupo de países son los que están en relaciones sur-sur, como Brasil, Argentina y otros muchos países sudamericanos. En general, los acuerdos regionales con países en desarrollo están relacionados sobre todo con el sector industrial de esos países latinoamericanos. Y esto tiene un impacto, por ejemplo, hay menos trabajadores en el sector industrial, cada vez hay más trabajadores informales, como en Colombia, los salarios han bajado muchísimo, por ejemplo, en México, pero a nivel de política industrial, los países que han participado en esos acuerdos regionales con países en desarrollo han visto cómo se reducía estrictamente su capacidad de desarrollar sus propias políticas industriales. La protección de la propiedad intelectual, por ejemplo, es muy prominente en estos acuerdos y esto limita el desarrollo. En segundo lugar, la protección de la propiedad intelectual. Perdón, los acuerdos de inversión en las regiones establecen límites en las inversiones nacionales y también tiene un impacto en la resolución de disputas entre inversores y estados. Desde los años 90, Latinoamérica ha tratado prácticamente un tercio de todas las disputas en este ámbito. Luego, proceso democrático y representación. Vemos dificultades también en estos ámbitos. En Latinoamérica los problemas van desde los asesinatos de los sindicalistas en Colombia, la limitación de los derechos sindicales en México, la intervención o la injerencia de los gobiernos en otros países. Y bueno, a veces simplemente intentan pues, controlar la política industrial de los gobiernos, pero en otros casos simplemente se destrozan totalmente las relaciones laborales. Y a veces también se intenta tener un impacto en las organizaciones sindicales de otros países incluso. No sé si Bruno tal vez pueda continuar. Sí, gracias, Artur. Vemos una tendencia general de que cada vez hay más acuerdos con cláusulas laborales. Y cuando vemos el impacto de esto, vemos que es seriamente un problema. Hemos entrevistado a personas del cuerpo diplomático de Uruguay y esa persona nos dijo que estaba muy orgulloso de que había habido un acuerdo reciente entre Chile y Uruguay
que era muy moderno en lo que se refería a las referencias a las cuestiones de género, cuestiones laborales, etcétera. Pero cuando pasamos a analizar su efectividad, nos damos cuenta de que la situación no cambia. Lo que vemos es que no existen mecanismos que permitan hacer que se cumplan estas cláusulas laborales. Luego, un sindicalista de Colombia dijo que estas cosas son meros adornos, que estas cláusulas son meros adornos y que no sirven de nada. Ese es el sentimiento general en Latinoamérica, porque efectivamente no se puede forzar su aplicación. Con el acuerdo de Estados Unidos con México y Canadá, hemos visto que México se ha visto obligada a realizar una reforma del mercado laboral para poder implementar el acuerdo. Y esta reforma, a diferencia de la mayoría de las reformas del mercado laboral en Latinoamérica, donde se está tendiendo a la liberalización del mercado, en esta reforma específica tuvieron un resultado positivo en relación con los sindicatos independientes en México, los que se han dado a llamar sindicatos independientes. O sea que esto es algo positivo. Esta reforma era uno de los requisitos para poder unirse al acuerdo, pero normalmente, bueno, la resolución no es tan positiva como en este caso. Ahora quisiera pasar a las recomendaciones de los sindicatos. Tenemos una percepción general en Latinoamérica, como ha dicho Hans Jörg al principio, en el sentido de que los acuerdos comerciales regionales y los acuerdos de inversión son perniciosos para la sociedad por tres grandes motivos. En primer lugar, la erosión de la protección laboral de los trabajadores. En segundo lugar, y esto es específico en Latinoamérica y en África, debido a nuestra postura en la división internacional del trabajo. Esto intensifica la explotación de los recursos naturales, porque efectivamente determina más nuestro papel en el reparto internacional del trabajo y esto tiene un impacto negativo en el medio ambiente porque se están explotando, por ejemplo, los recursos minerales. Otro problema, Bruno, por favor, si puede ir concluyendo. Sí, claro. En tercer lugar, esto tiene un impacto especialmente negativo en el caso de las trabajadoras. Recomendaciones, pues el diálogo social y cuando tenemos gobiernos autoritarios, como es el caso ahora de Brasil, los sindicatos deben buscar alianzas, por ejemplo, con el mundo académico, para intentar tener un diálogo, aunque sea indirecto, con el gobierno. Y para las cláusulas laborales necesitamos tener mecanismos que garanticen su aplicación. En lo que se refiere a la política industrial, es interesante. Cuando tenemos iniciativas, cuando intentamos diseñar políticas industriales, tendremos que intentar aplicarlas en todos los sectores, en todo el continente. Industrial Latinoamérica lo está haciendo de esta manera, ¿no? Está intentando ver las políticas industriales no en términos de regiones o de sectores, sino de manera global para todos los países. Esto es fundamental, por lo tanto. Gracias. Gracias, Bruno y Artur, por aportar estas cuestiones fundamentales que habéis identificado en vuestra región, incluyendo también los desafíos específicos de la región. Y con esto le vamos a ceder la palabra a nuestro compañero Maicon de CNM-CUT, que nos va a presentar la perspectiva sindical. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por esta oportunidad. Es fantástico poder estar hoy aquí y poder comentar este estudio con compañeros tan distinguidos. En el marco de este estudio, hemos visto claramente cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los sindicatos en Latinoamérica. Nuestro pasado colonial y las otras formas de opresión han dado lugar a modelos monetarios
y modelos de política fiscal que limitan el desarrollo y limita también las políticas industriales. Hemos visto que se ha limitado el desarrollo tecnológico y los beneficios. Estas grandes diferencias se han visto acentuadas. En los países desarrollados hemos visto una protección gubernamental de su bienestar social, de su estabilidad social y económica, mientras que en los países en desarrollo hemos visto trabajos precarios, bajos salarios, una degradación medioambiental acentuada, y todo esto se ha visto acelerado. El desafío que se destaca en este estudio demuestra que es necesario influir en las políticas, influir en la negociación comercial y también en la estructura económica de los países. Y esto se puede hacer de dos maneras. Por ejemplo, de manera formal, con un grupo técnico, político, investigadores, etcétera, y luego también desde un método sindical, ¿no? A través de las instituciones democráticas, de estructuras representativas, también con la sindicalización en los puestos de trabajo, con el potencial de pues, crear movimientos masivos utilizando todas las herramientas necesarias. Por lo tanto, tenemos que reforzar también la capacidad de las afiliadas nacionales. Por supuesto, sin sustituir a los sindicatos internacionales, pero para ayudarles de manera que no desaparezcan, ¿no? Como nos han demostrado nuestros compañeros y como hemos visto otras veces, los gobiernos persiguen, asesinan y criminalizan a los líderes y a los miembros de los sindicatos. Y muchas veces se habla de Colombia, pero en Brasil esto está pasando también, sobre todo en los últimos 2 años, con nuestro gobierno de extrema derecha que tenemos y que estamos sufriendo ahora mismo. O sea que tenemos que articular esta acción con una estrategia conjunta para luchar contra el trabajo precario en la región. Esto es fundamental y la industria, o Industriol, mejor dicho, tiene un papel fundamental que desempeñar aquí. Tenemos que seguir hacia adelante, mirando hacia el futuro con un análisis político, estudiando las propuestas que ha presentado Industriol en nuestra región, integrando distintos sectores de manera democrática y desarrollando el diálogo social. Pero estoy convencido de que es necesario que vayamos más allá. Tenemos que avanzar también con un plan regional de lucha contra la precariedad y para luchar también contra las medidas contra los sindicatos por parte de los poderes gubernamentales nacionales. Y no solamente en distintos países, sino también en distintas zonas de producción dentro de toda la cadena de producción. No puede ser que nosotros sigamos siendo un laboratorio de trabajo precario, de salarios bajísimos y de explotación. Tenemos que ser un modelo también que sirva para desarrollar a la clase trabajadora, también a través de las entidades representativas y democráticas en el puesto de trabajo. Y podemos hacerlo a través de Industriol, que es un sindicato global, y no como una ONG, sino como un sindicato que está ahí dispuesto a luchar. Necesitamos la solidaridad internacional y de esta manera vamos a poder superar esta situación sistemática negativa en la que nos encontramos. Y para acabar, tenemos que conseguir nuevas formas de organización de la clase obrera. Esto se desprende también de los comentarios de los compañeros anteriores. Ya se ha dicho que tenemos que encontrar nuevas formas de sindicalización, no solamente por sectores,
o por grupos individuales, sino en sectores generales. En Argentina también, por ejemplo, hemos visto nuevas formas de organización, de sindicalización. Lo tenemos que hacer también dentro de Industrial, y Industrial Brasil, por supuesto, también puede hacer lo suyo para mejorar la situación y para cooperar, de manera que tengamos un plan que nos permita conseguir medidas efectivas en esta situación. Gracias. Muchas gracias al compañero Maicon. Y aquí se explican los desafíos críticos que se están enfrentando en las regiones. Así que muchísimas gracias por resaltar algunos de esos aspectos tan importantes. Ahora vamos a pasar al profesor Praveen Jha de la JNU para que hable sobre el Pacífico, sobre el Asia-Pacífico. Muchas gracias, Mani. Es para mí un gran placer el formar parte de esta conversación, pero dado que no tenemos mayor tiempo, lo que propongo hacer es resaltar de manera muy breve 2 o 3 inquietudes en mis comentarios, y yo me imagino que el compañero del sindicato que va a reaccionar o comentar sobre el comentario podrá complementar estos puntos. Como el profesor Herer y el profesor Herer ya presentaron algunos de los aspectos más importantes sobre este tema, y otros compañeros que han trabajado en este proyecto en particular y junto con sus comentaristas ya han abordado una gran cantidad de puntos críticos. No tiene sentido que yo vaya a repetir los argumentos clave que ya se han presentado de manera muy clara, pero yo quisiera referirme a 1 o 2 puntos que, en mi opinión, deben resaltarse de manera especial. Por ejemplo, la importancia de la política industrial. Como ya se mencionó, eso es algo absolutamente necesario, fundamental y crítico. Es una condición sine qua non. De lo contrario, ningún país, y eso lo demuestra la historia, que pueda haber logrado su desarrollo sin ella. Pero el verdadero reto, la verdadera pregunta es, ¿qué es una política industrial apropiada para cada país? Y eso puede ser factorizado, puede ser incluido en el tipo de acuerdos que ya estamos viendo a nivel mundial. Esa es una pregunta abierta. En otras palabras, no se trata de que todo el mundo puede tener una plantilla única y seguir esos preceptos. No es un acuerdo talla única. Hay que ver la diferenciación. Hay que ver cómo encaja todo esto en cada caso. Ya para todo lo que son los acuerdos mundiales más amplios. Hay que tener presente eso. Y si existe alcance y espacio para hacer esto en este tipo de acuerdos globales en lugar de acuerdos regionales, probablemente eso funcionaría mejor, precisamente por las razones que se presentaron acá, porque el tipo de nivelación de las condiciones de negociación que pueden implantarse a través de este tipo de arreglos es algo que puede llevarse adelante. Sobre la base de los estudios que tenemos, creo que eso se ve con toda claridad. La proliferación de los acuerdos de comercio e inversión, ya sea a nivel regional o bilateral, etcétera, lo que han hecho es fundamentalmente empeorar la asimetría que existe. Además de que ha hecho todo el entorno sumamente caótico, estamos hablando en términos de acuerdos muy bien definidos que se aplican a cada nivel. Sí, yo creo que es sumamente importante desde ese punto de vista, cuando hablamos de la arquitectura y cómo vamos a pensar los aspectos económicos de estos acuerdos, que revisemos estos aspectos tan específicos que acabo de mencionar, que también fueron comentados y mencionados por los colegas, y que se resalta en nuestra parte. Por ejemplo, al mes de noviembre de 2019, si ven, por ejemplo, la región de Asia-Pacífico, había 262 acuerdos sobre comercio de bienes y servicios que incorporaban muchas otras disposiciones. Luego tenemos 700
86 acuerdos de inversión, 284 otros acuerdos. Estamos hablando de acuerdos regionales, pero el resto, 132 con Europa y otras regiones como Estados Unidos también. Entonces se ha convertido en una situación sumamente caótica y allí vemos esos importantes riesgos que se presentan. Ese es el primer punto básico general que quería mencionar y que está incluido ya en el documento y que ya habían mencionado los colegas. Y ya en el caso específico de cosas como compras públicas, disposiciones laborales, ¿qué significan? ¿Qué se hace desde el punto de vista de que dificulta las perspectivas de la fuerza laboral? Y en ese sentido, hemos presentado unos argumentos muy sustantivos en este documento que no vamos a detallar ahora, pero básicamente las compras públicas, las compras de gobierno pueden incorporarse en la política industrial. La naturaleza de este tipo de compras o adquisiciones y cómo se abordan en estos acuerdos regionales, multilaterales y bilaterales es algo que se ve con toda claridad. Yo no voy a presentar los números, pero básicamente esto es algo que, reitero, debe revisitarse, debe verse. Las disposiciones laborales, pues se han presentado una serie de argumentos de por qué deberían o no deberían estar allí. Y una vez que se incluyen, por ejemplo, algunas de las posiciones más básicas ni siquiera han sido ratificadas, a pesar de que se hayan incluido en los acuerdos. Entonces, ¿qué resultado se ha obtenido en ese sentido? Entonces, ya en términos más específicos, cuando vemos punto por punto en cada uno de estos temas y cómo el conjunto, cómo el paisaje, el contexto se ve sumamente confuso. Ahora quisiera hacer dos comentarios finales. Lo que está ocurriendo, y se ve claramente, es que en casi todos estos acuerdos, tratados, fundamentalmente los representantes del sector laboral se han mantenido ajenos a todo, se han dejado fuera. Y eso es fuente de una gran preocupación si, por ejemplo, vemos este número. Los países de la región que forman parte de todos estos acuerdos, 87% de los países de la región Asia-Pacífico excluyeron a los trabajadores del derecho a sindicalizarse y el 91% violaron el derecho a la contratación colectiva. Eso de acuerdo con los últimos informes, el índice de derechos laborales 2020. Y no solamente eso, casi todas estas conversaciones cuando se realizan son conversaciones que son sumamente secretas. Todo esto que tiene impacto sobre la fuerza laboral, no hay ningún tipo de participación democrática. Y mi último comentario, entonces, ya que me quedo sin tiempo, porque ya me han pedido que concluya, ese será mi último punto, entonces, cómo los trabajadores son alienados y cómo podemos avanzar. Para ello tendremos que trabajar en la inclusión de las voces de los trabajadores. Sin eso, todo se pierde. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Y entiendo que sí, se está viviendo allí una situación sumamente difícil en la región. Y gracias por su comentario sobre todos estos temas. Ahora vamos a dar la palabra a Andrew Detmer para que responda. Muchas gracias, Manny. Son muchos puntos que el profesor planteó con respecto a la participación de los sindicatos en las negociaciones y estamos muy de acuerdo con eso. Pero para muchos de nosotros el problema que tenemos es que lo que existía en los acuerdos comerciales, que iba de tener un acuerdo multilateral en la ronda Doha, se pasó entonces a negociaciones, a acuerdos de libre comercio de país a país, como se
tipifica, por ejemplo, el acuerdo de libre comercio que Australia negoció con Estados Unidos en el 2003. Y ahora, por eso tenemos esta proliferación de acuerdos comerciales multilaterales, como por ejemplo, como se ve, es el ACTPP, que es el acuerdo integral y progresista al cual se sumó India hace un año, y eso es una indicación de quizás no todo está bien en todo este ciclo de libre comercio. El comentario y el argumento ya se presentó claramente. El problema para nosotros es, por ejemplo, en el acuerdo que se concluyó en noviembre de 2019, sin embargo, no fue ratificado hasta noviembre del 2020. La gente se escudó tras la cuestión de la COVID. Lo cierto es que hay un gran deseo de parte de los gobiernos nacionales de mantener toda la negociación secreta, y Australia eso queda ejemplificado, por ejemplo, que lo que tenemos es un ciclo de consideraciones del proceso a través del Comité Permanente sobre Tratados, y lo que hace es aprobar o desaprobar los tratados. No puede hacer nada con respecto al contenido del texto del tratado. Y aparte de la presión política, no hay mayor cosa que se pueda hacer a través del proceso de tratar de detener o demorar la legislación habilitante que debe aprobar el gobierno australiano. COVID showed the importance of national resilience. La situación de la COVID ha mostrado la cuestión de la resiliencia nacional. But it is not anti-competitive to increase cycle capacity. For instance, Yo creo que se está perdiendo mucho el sonido cuando él baja en la cabeza. Yo estoy seguro, como por ejemplo Australia, y seguro que muchos colegas presentes han tenido esta experiencia también. Básicamente, por ejemplo, lo que ha pasado con las mascarillas quirúrgicas. Por ejemplo, con el problema de la ventaja comparativa, que es de comprar esas mascarillas en China, pero el problema es que entonces el país no ha podido producir esas mascarillas quirúrgicas ni tampoco respiradores para ayudar a las personas infectadas por la COVID. Por supuesto, nosotros no nos hemos visto tan afectados por la COVID como muchos otros países, pero eso no tiene nada que ver con la intervención mágica, sino con unas reglas de cuarentena sumamente fuertes, como ya se ha notificado para nosotros. Cuando India decidió no firmar el CEP, es porque nos está diciendo a nosotros de que muchas razones que explican esto con el gobierno de Modi, pero precisamente el problema es el problema que se presenta por lo que se ve en el acuerdo, como el CEP y cualquier otro acuerdo que Australia ha tratado de firmar. El CEP significa que ahora tenemos múltiples acuerdos comerciales con muchos países, por ejemplo, con Nueva Zelanda. Tenemos 3 acuerdos y es el vecino más cercano. The realms of human possibilities to try and do that in a competent way. But the worst part of our CEP is la peor parte de la CEP no es que es secreto, sino el hecho es que no hay ningún compromiso con los derechos laborales ni con las normas ambientales, y va a solidificar la visión de países como la de China y Myanmar, y hace que otros abandonen sus propias normas. No esperamos que haya un mejoramiento de las normas laborales, sino que haya una reducción, y pensamos que este es un ejemplo de un proyecto neoliberal que prueba justamente lo que nos hemos estado planteando, es que se va a ver una reducción de los derechos laborales. Y no hay ninguna disposición sobre el trabajo forzado, como los acuerdos que tenemos en Australia, por ejemplo, contra eso a través de los procesos de Naciones Unidas. Estos tipos de problemas no se ven limitados por este acuerdo. Y finalmente, todo lo que son los requisitos ambientales y la descarbonización son aspectos que tampoco se abordan ahí. Entonces,
Nosotros pensamos que el enfoque es completamente errado en este acuerdo y como movimiento sindical nosotros nos concentramos en el hecho de que no está lográndose lo que debería lograrse en términos de desarrollo. Y si pudiese lograrse, habría que haber muchos estudios independientes que van a mostrar la importancia de este tipo de acuerdos. El gobierno australiano tiene una disposición en la que se indica que estos acuerdos deberían analizarse, debe someterse a un análisis de costo-beneficio. Y de lo que yo entiendo, ese es el proceso que se va a seguir ahora. Para nosotros, como muchos sindicatos representados acá, estamos llevando una campaña contra este acuerdo y queremos también entrar en contacto, sobre todo en la región, con los sindicatos de Asia, Myanmar, Camboya y otros países de la región para asegurarnos del que el ICT no se ejecute conforme a los términos establecidos. Ese es un paso crítico en todo este proceso político y que debemos reconocer y que debemos preparar una respuesta a nivel internacional ante estos acuerdos que no responde a ninguno de estos requisitos que nosotros hemos planteado en un mundo que está en crisis, una crisis que se ha empeorado por una pandemia, pero que se ha exacerbado por la actitud y las acciones de muchos de estos actores. Muchas gracias, Mari, y muchas gracias a todos por escucharme. Bueno, pues desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo para las preguntas y respuestas. Y lo que sí hemos visto es que la naturaleza de las cuestiones que estamos tratando pues no permite encontrar respuestas en tan corto tiempo, ¿no? Lo que estamos intentando es resaltar cuáles son los grandes desafíos de cada región y ver cuál es la base para los sindicatos para tratar estas cuestiones. Se trataba sobre todo de presentar estas cuestiones dentro de este marco temporal de la hora y media. Quisiera dar las gracias a todos los ponentes por haber presentado esta información tan relevante. Gracias también a los participantes. Pueden enviar sus comentarios y preguntas a través del foro, a través de Facebook. Si tienen, ya digo, algún comentario o pregunta, pues pueden enviarlo. Y con esto le cedo la palabra a nuestro compañero Walter para que nos dirija unas palabras de despedida. Pues muchísimas gracias, Mani. Muy brevemente, compañeros, compañeras, lamento enormemente que se nos haya acabado el tiempo. Quisiera decir que todas las preguntas que hemos recibido y si tienen alguna pregunta más o algún comentario más nos lo pueden enviar, los vamos a responder a través de una nota. Vamos a enviar una nota resumiendo el webinario a todos los que se han inscrito en el mismo. Vamos a pasar las preguntas también a los investigadores, así que si hay preguntas, ya digo, nos las pueden enviar e intentaremos responderlas de esta manera, compensando un poco el hecho de que se nos haya acabado el tiempo para la ronda de preguntas y respuestas. Lamento, ya digo, que se haya acabado el tiempo. Creo que hemos sido un poco ambiciosos a la hora de organizar esta reunión. Pero bueno, espero que aún así hayan disfrutado del webinario. Les invito a leer el estudio y si tienen alguna pregunta, pues nos las pueden enviar que nosotros se la haremos llegar a los investigadores. Muchísimas gracias a todos. Necesitamos mantener nuestra fuerza y la lucha sigue. Gracias. Con esto concluye nuestro webinario. Muchísimas gracias a los panelistas por su participación. Gracias también a todos mis compañeros por su ayuda y por la organización de este evento desde el punto de vista práctico. Gracias a los intérpretes por habernos permitido entendernos en distintos idiomas. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Thank you and greetings to all. Bye.